Bueno, sigue el debate en el hemiciclo a propósito de la presentación de la ministra de Salud, la señora Midori de Javish. Hace un momento hemos tenido un contacto con el congresista Mesías Guevara. Ahora vamos a estar en comunicación con el congresista José Gutiérrez, que hace poco estuvo por acá. Congresista Gutiérrez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Siempre grato de poder saludarte y a toda tu teleaudiencia y poder participar de la misma. Ya. Bueno, usted ya ha adelantado alguna opinión sobre este pedido, esta decisión en realidad de la Comisión de Investigación, de Fiscalización, de invitar al señor Chandubí a que vaya a dar su versión. Pero a mí, le digo, me parece, digamos, no da una buena señal, se lo digo con total honestidad, que lo primero que se diga es, no debe ir Nadine Heredia, no tiene, porque ella no era presidenta del partido del 2011, pero ¿sabe lo que pasa, congresista? Como le comentaba el otro día, probablemente no sea la persona directamente involucrada, pero ¿sabe qué? Creo que sería importante como gesto democrático, como muestra de que no hay nada que ocultar, y finalmente como un planteamiento de negación absoluta a lo que dice el señor Chandubí, que lo seguimos esperando, dicho ese paso en este programa, que vaya la señora Heredia. No vaya a ser que por discúlpeme, el error de su esposo de no ir al caso López Pérez se repita esto en el caso de la denuncia de Chandubí. ¿Qué piensa usted sobre el tema? Claro, esa es la lectura probablemente objetiva que periodísticamente usted me la traslada, y yo, si bien no la comparto plenamente, pero sí entiendo que hay un fundamento y un razonamiento natural que usted lo hace saber. No obstante ello, permítame discrepar cuando se da un enfoque estrictamente de aprovechamiento político, y de lo que se trata es de alguna forma enlodar la imagen de la presidenta del partido, que repito, ella no ha tenido nada que ver en la campaña, sobre todo con el manejo de los fondos de la campaña del Partido Nacionalista del año 2006. Congresista, permítame una tingencia ahí, ¿no? Permítame una tingencia. Ahí hay un tema, pues, porque normalmente ustedes mismos dicen, la señora Nadine Heredia participa en el soporte a la gestión de este gobierno por diversas motivos, pero sobre todo porque es presidenta del partido. Entonces, lo que la gente dice, no puede ser que, digamos, sea presidente del partido solamente para las cosas buenas. Cuando hay que afrontar críticas, también hay que estar ahí, ¿no le parece? Hay para ser equilibrado. Probablemente la presidenta del partido adopta una posición como lo ha adoptado siempre, pero eso no tiene nada que ver con el tema en materia de investigación. Tiempo, espacio, mi querido Mario, o sea, a una persona no le puedes imputar ninguna responsabilidad si es que acaso no la ha tenido, de tal manera que ya es un despropósito político que lo miramos desde ese orden. O sea, todos tienen la legitimidad de poder versar una apreciación política al respecto, pero que nosotros no la compartimos, sobre todo porque el precedente que se quiere crear sobre este tema es que sobre fondos privados y que sobre temas que atañen a otros momentos y a la responsabilidad de otras personas se vaya a tratar de comprometer la participación de alguien que no ha tenido nada que ver, de tal manera que eso es absolutamente inviable, porque nosotros vemos como desproporcionado una petición de esa naturaleza. Entonces, ¿no? ¿quién, finalmente, para terminar con esta, Gutiérrez, quién del partido debería ir a aclarar lo dicho por el señor Chandubí? Él ha sindicado incluso al señor Daniel Abugataz como que el que recibió los $49.000. ¿Quién debería ir del Partido Nacionalista? No, pero primero vayamos al tema en concreto. O sea, por un dicho de cualquier ciudadano, entonces todo el mundo tiene que ir al Parlamento. No, es no, así, pero hay un señor. recibo, congresista. Lo que tiene que haber es la carga de la prueba. Mire, por eso justamente va a haber ya se ha acordado de hacer la invitación al señor Chandubí, exhibirán los documentos correspondientes, la comisión hará una evaluación de los mismos y se invitará a las personas que cree la comisión tienen que responder sobre el asunto, pero no es un tema político donde uno tiene que decir si va a ir la señora Nadine o si va a ir el señor tal fulano tal, o cualquiera. Creo que hay una imputación directa de responsabilidad, y quienes están comprometidos o a quienes quieran comprometer, naturalmente responderán con la verdad a estos temas. De tal manera que eso no nos tiene sin cuidado. Lo que sí nos preocupa, la fijación que siempre se tiene con la señora Nadine por ser, pues, justamente el activo más importante de nuestro partido, y naturalmente la intencionalidad es cualquier espacio, cualquier oportunidad para poder destruir su imagen, y yo pienso que es hasta un acto si se quiere, poco fraterno entre seres humanos, porque podemos debatir muchos temas de propuestas, si se quiere, temas ideológicos que podrían distinguirnos a unos y a otros, pero en temas infames como estas, yo creo que no hay espacio a mayor análisis, ¿no? Usted lo acaba de decir, ¿es Nadine Heredia el principal activo del Partido Nacionalista?
Sin duda es la presidenta del partido, es la persona que nosotros creemos se consolida no solamente por su dedicación al servicio del país, sino porque construye partido desde dentro y que para nosotros es sumamente importante reconocer su liderazgo, tal como lo reconocemos con el presidente Humala, ¿no? Bueno, congresista José Gutiérrez, muchas gracias por atender nuestra llamada. Veremos entonces qué sucede y cómo se desarrolla esta situación ante el pedido de la Comisión de Fiscalización. A ti, Mario, lo único que pedimos es mucha objetividad en el tema y no nos dejemos llevar pues porque la agenda nos ponen de fuera. El señor López Meneses, seriamente cuestionado por su antecedente, y ahora el señor Chandubí, que también está seriamente cuestionado y que no tiene ninguna legitimidad representativa a nivel de todos los mineros que el día de hoy se han hecho presentes justamente aquí en el Parlamento. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, congresista Gutiérrez. Regresamos con Enrique Cornejo. Dicho sea paso, ahora que habla de Chandubí, ha sido militante aprista, ¿no? Creo que sí, no lo sé. Fue militante aprista, luego que ya se pasó al nacionalismo, pero hablando justamente de esto, Enrique, porque una de las cosas que han movido esta campaña, y la anterior también, tanto las presidenciales como las municipales, es el tema de la lucha anticorrupción, y en buena cuenta ahora, con mayor razón, de la penetración del crimen y del delito en los partidos políticos, en las autoridades, digamos, instancias de representación. Digamos, ¿cuál es la agenda, digamos, cuál es la tarea que le corresponde, empezando por el APRA, que es un partido que ha estado en el gobierno 2 veces, para combatir esto? Porque, por ejemplo, lo comentábamos fuera de cámara, una de las últimas declaraciones también del señor Castañeda ha sido que cuando le preguntan, cuando le mencionan que Susana Villarán había hecho el doble de obras que él en torno de Sorna, dice, se ha hecho el doble de obras que yo, entonces habrá robado el doble. Claro, con lo cual convalida la frase que se dijo contra él, una locura. Y embarra a todo el mundo, de hecho se pasa. Toda la clase política. Aquí todos roban sin ningún tipo de excepción. Sí, entonces, ¿qué hacer? Porque aquí sí tenemos un serio problema institucional. O sea, la falta de credibilidad, la falta de confianza en la transparencia, en la vocación de servicio de los políticos, está por los suelos. Miren lo que está pasando en Chiclayo con este señor Torres. O sea, es realmente vergonzoso. Terrible, es dramático para todos. Creo que es una vergüenza. Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer varias cosas. Primero, hay que modificar la ley electoral y poniendo mayores candados, mayores filtros, pero al mismo tiempo fortaleciendo a los partidos. Los partidos tenemos una obligación, primero, de autocriticarnos, de generar una reingeniería, de tratar de establecer nuevos nexos con la población, que ahora no es la que había hace 50 años. Es una población con nuevos sectores, con diferentes formas de pensar, con nuevos métodos para conectar, y nosotros seguimos con los métodos antiguos, con los discursos muchas veces que simplemente no interesan. Entonces, tenemos que conectar. Pero segundo, tenemos, como es un tema tan complicado, que ser mucho más cuidadosos en las listas, y eso implica un cambio en la legislación. ¿Por qué? Porque los plazos que están establecidos para las campañas, prácticamente, lo digo por experiencia, yo me preocupé por revisar con mucho detenimiento la lista de regidores que me acompañaban, pero apenas tuve, digamos, unos plazos muy cortos para hacerlo. Pedí hasta si había multas de tránsito, porque claro, hay que pedir todo, ¿no? Porque uno no sabe, finalmente. Claro, lo leve se puede subsanar, pero hay cosas que son insubsanables. Pero bueno, digamos, tenemos que saber todo. Y esta norma electoral que decía, parece un error. Bueno, tal parte de la hoja de vida es obligatoria y esta parte no. ¿Cuál era la parte que no era obligatoria? Procesos en marcha, ¿no? Ingresos y patrimonio. Justo lo que debería saberse. En lugar de estar preguntándose por los títulos universitarios, porque finalmente no es una condición para ser elegido, ¿no? O sea, la norma está en un reglamentarismo ocioso, porque que si terminó en esta universidad o no en la otra, francamente es un tema menor frente a si es narcotraficante o no. O si tiene un juicio de alimentos, o no cumple con ese juicio de alimentos, o lo que fuera, ¿no? Que es algo que sí es realmente más relevante. Y hay que revisar la Constitución también, porque existe pues esta digamos, situación, este derecho de que mientras no te tengas sentencia firme, tú tienes el derecho de ser candidato, ¿no? Eso debería cambiarse. Yo creo que sí, porque por ejemplo hay algunas personas que están enjuiciadas y que a todas luces, por evidencias que todo el mundo ha visto, evidentemente no sé cuándo saldrá la sentencia, pero sentencia va a haber, si justicia... El caso de Santos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en esa circunstancia la ley no tenga una capacidad de defender el sistema, de defender la institucionalidad? Enrique, con todo respeto, el actual ministro del Interior, el señor Urresti, tiene una denuncia, un proceso de investigación. O sea, realmente
¿Cuál es el límite, no es cierto? Ok, hay un principio constitucional que dice que nadie es culpable hasta que no se le demuestre a través de un fallo y una sentencia. Ahí hay una serie de cosas que hay que pulir, pero claro, la situación de la, digamos, de la corrupción y de la penetración del crimen en la política está llegando a talos niveles que de repente tendremos que ponernos más exigentes en esas cosas que realmente nos preocupan, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Hasta que tengamos este tema controlado, ¿no? Yo sí creo que hay que hacer cosas excepcionales. Ahora, porque estamos en un momento crítico. Así como esos cambios hay que hacerlos a nivel constitucional, hay otros cambios que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero eso significa un poco de liderazgo de parte de este gobierno. Y aquí paso a tu tema, que es el tema económico. O sea, el gobierno tiene razón parcialmente cuando dice nos estamos distrayendo con López Meneses, con el aporte de los mineros, con Chandoví, porque efectivamente deberíamos estar preocupándonos en el 3% que vamos a crecer este año. Pero efectivamente, o sea, recién se preocupan del 3% en este momento. Eso es lo que a mí me parece un contrasentido de parte del gobierno. O sea, recién se preocupan ahorita. Pero parte importante del 3% que vamos a crecer este año se debe a que estamos casi finalizando octubre y el último dato es que el gobierno nacional ha ejecutado en inversión pública apenas el 50% del presupuesto. Yo conozco bastante bien esto. O sea, que si estamos en octubre, ya vienen las lluvias, por ejemplo, en obra física. Así es. Entonces, eso se para hasta abril. Quiere decir que nos vamos hasta abril, quiere decir que vamos a llegar al 70%, 30% del presupuesto de inversiones, por lo menos no se va a ejecutar claramente en el gobierno nacional. Habrá que ver cómo están regiones y municipios. Esto es un desastre. Y esto significa fundamentalmente falta de liderazgo y falta de valentía para tomar decisiones. Efectivamente, el gobierno dice bien, ok, que no hayan cortinas de humo, ya, muy bien, pero hagan su trabajo. Tomen decisiones, firmen adendas. 3 casos así concretos. Autopista al sur, en la prolongación Chincha-Ica. Bueno, hasta este momento no se ha firmado la adenda. Hasta este momento, ¿no? ¿Y es un contrato que está esperando cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo está esperando? Nosotros dejamos listo el tema para que... O sea, el 2011. El 2011 continúen de Chincha.